La industria deportiva y los negocios tienen muchas cosas en común. Una de las cosas que más en común tienen es que en ambos, si quieres tener éxito, tienes que dar resultados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de Campo de Juego. Soy Pepe Galván y me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar escuchando este primer episodio de Campo de Juego, el cual me da muchísimo orgullo, gusto poder compartir contigo y espero que te pueda ayudar. En este primer podcast voy a estar hablando sobre un cambio sumamente importante y que puede ayudarte a multiplicar tu negocio. Un cambio que en un principio podría parecer fácil, pero es complejo en mi punto de vista de realmente llevarlo a cabo. Yo busco compartirte más de 20 años de experiencia que tengo en la industria del alto rendimiento, tanto trabajando como emprendiendo y ayudando a otros deportistas, líderes, dueños de negocio, emprendedores, a que puedan reconocer las acciones que muevan la aguja para que puedan lograr los resultados que están buscando. Simplemente lo que estoy buscando es poder compartirte estas experiencias, historias, analogías y conceptos para que tú lo puedas aplicar y puedas lograr los resultados que estás buscando como emprendedor o dueño de negocio. Así que bueno, vamos a entrar de lleno al podcast de cuál es este cambio que puede ayudarte a ti a que puedas multiplicar tu negocio. Cuando yo trabajaba con futbolistas, sobre todo futbolistas jóvenes, bueno, trabajé también con futbolistas profesionales y un nivel muy alto, incluso que jugaban mundiales, jugaban Champions League, etcétera, pero cuando yo trabajaba con jugadores jóvenes, les decía: ¿tú qué consideras que es el punto cuando eres un futbolista profesional? Y bueno, ¿tú qué crees que contestaban? La mayoría, si no es que todos contestaban: no, es que yo soy un futbolista o seré un futbolista profesional cuando firme un contrato profesional, cuando firme con el Real Madrid, cuando firme con el Manchester City, con el América, con las Chivas, con el Cruz Azul o cualquier equipo que puedas pensar que es profesional y grande. Obviamente pensaban en, ¿no?, en equipos conocidos, ¿no? Y yo les decía, en mi punto de vista, ese es un grave error, porque yo conozco muchos futbolistas profesionales, es decir, que tienen estos contratos, pero que no actúan como futbolistas profesionales, no viven como tal, no piensan como tal. Y evidentemente, poco a poco esto va a ir afectando sus carreras. Entonces, yo lo que les quería enseñar mucho a estos futbolistas jóvenes es decirles: tú eres un futbolista profesional no cuando firmas el contrato, sino cuando empiezas a vivir como uno, cuando decides que vas a vivir, a pensar, a actuar como un futbolista profesional, porque en ese momento eres tú la persona que lo está decidiendo. Y exactamente lo mismo es en los negocios. Seguramente tú tienes un negocio o quieres emprender un negocio, pero ¿cuándo eres verdaderamente este emprendedor o dueño de negocio? Cuando vendes o cuando decides que vas a vivir como uno, que vas a pensar como uno y que vas a operar como uno. Porque sí, una venta, digamos que todos podemos hacer en algún momento, pero mantener un negocio a largo plazo, con estrategia, con visión, requiere no solamente de vender, requiere de que tú puedas constantemente estar viviendo como un profesional de lo que tú haces. Si eres el CEO, si eres el inversionista, si eres el dueño, si eres el emprendedor, estos roles estratégicos, es importante que tú decidas cómo lo vas a vivir y si eres un profesional o si eres un amateur. Y en mi punto de vista no tiene nada que ver con vender o confirmar, sino con algo que tú internamente estás viviendo y cómo empiezas a pensar y cómo empiezas a vivir. Y lo mismo pasa con el deportista que con nosotros. Entonces, este concepto nos lleva al punto importante de campo de juego. El campo de juego es sagrado. El campo de juego es en donde nosotros vamos, nos presentamos y vamos a dar resultados. Y tenemos que reconocer cuál es nuestro campo de juego como emprendedores, como dueños de negocio. Porque si no reconocemos cuál es nuestro campo de juego, entonces, ¿cómo vamos a poder diferenciar en dónde sí queremos dar estos resultados y dónde no? Hoy en día vivimos en un mundo tan conectado que a veces es difícil, y yo lo sé, poder separarnos de este campo de juego. Pero utilicemos una analogía del deporte y es lo que voy a estar haciendo en este podcast. Imagínate que Djokovic, ¿no?, uno de los mejores tenistas en la época actual y que podríamos decir en la historia, Novak Djokovic. Imagínate que tú tienes acceso privilegiado a Wimbledon y que él está por jugar una final
al día siguiente y que tú puedes ver su entrenamiento el día anterior antes de la final y que tú estás ahí, que puedes estar escuchando, puedes estar viendo y que nadie se da cuenta, pero tienes esta vista que nadie más tiene, acceso exclusivo. Entonces imagínate que estás viendo a Djokovic y que está jugando, está entrenando, se está preparando y de repente suena su celular. Suena su celular y tú dices, a ver qué va a hacer. Y ves, deja de entrenar, va y contesta su celular, escucha y es tit, tit, y era llamada equivocada. Cuelga, regresa y sigue jugando. Qué extraño que haya contestado, ¿no? Entonces sigue jugando, sigue entrenando. De repente vuelve a sonar su celular. Y esta vez contesta y es su vecino que le está pidiendo entradas para la final de Wimbledon. Y él le dice, a ver, déjame ver. Entonces le pregunta a uno de sus asistentes, oye, ¿todavía nos quedan entradas? Sí, sí, nos quedan unas entradas, Novak. Ah, sí, ¿cuántas quieres? Entonces, total, sí, sí, recógelas acá. Y mientras va a colgar, de repente ve su celular y empieza a ver sus redes sociales. Y le aparece un meme chistoso. ¿Y qué decide hacer? Se lo manda a su entrenador principal. Se lo manda, regresa y sigue entrenando. Y entonces su entrenador de repente detiene el entrenamiento y le dice, Novak, ese meme que me mandaste está buenísimo. Y los dos se empiezan a reír y regresa al entrenamiento. Y después dice, no, ¿sabes qué? Ya, y decide irse porque se le acabó el tiempo del uso de la cancha. Ponte a pensar en esto. Suena ridículo, ¿no? Yo no creo, y bueno, nunca he trabajado con Djokovic, no lo conozco, pero te aseguro que en un entrenamiento antes de una final esto nunca sucedería. Si tú lo vieras, dirías, es ridículo esto, o sea, no es posible, no es posible que esté a punto de jugar una final y que no respete su campo de juego, que no se esté enfocando. Bueno, ahora piensa en ti. ¿Cómo trabajas tú en tu día a día? Probablemente haces lo que hace Djokovic, en ese ejemplo, ¿no? Que estás trabajando, te quieres concentrar, entra una llamada, contestas, llamada equivocada, después te están llamando, no sé, el vecino o alguien más, o alguien que está buscando, no sé, cualquier cosa que no es importante para ti, tal vez para ellos, te distraen, después ves redes sociales, mandas ese meme, ese video, te contestan, pasó una hora e hiciste nada, solamente te distrajiste. ¿Por qué? Porque no estás honrando el campo de juego. Y en mi punto de vista, esto es sumamente importante y sumamente difícil hoy en día. Y a veces pensamos que los deportistas son seres únicos, especiales. Y claro que sí tienen talentos únicos o distintos. Pero la ventaja que tiene un deportista versus nosotros, los emprendedores y dueños de negocio, es que su campo de juego está muy delimitado y a veces tienen toda una serie de personas que los protegen para que no se distraigan. Pero si no tuvieran este entorno, te aseguro que les pasaría igual que a ti y a mí, porque a mí también me pasa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es honrar nuestro campo de juego y decir, si voy a trabajar en esta hora, en estas 2 horas, no voy a ser como el ejemplo que te estaba contando, porque hasta uno podría decir, es que eso no es profesional, es amateur. Bueno, si tú quieres realmente generar este cambio que te ayude a crecer tu negocio, ese cambio no está afuera, el cambio es interno y el cambio es cómo tú vas a estar operando tu negocio, cómo va a estar gestionando tu negocio como dueño o como el emprendedor. Y el punto número uno es que este campo de juego lo puedas reconocer y sea sagrado. Y ese campo de juego puede ser tu oficina, sí, a veces puede ser una esquina de tu casa, ¿no? Que dices, bueno, ahí es en donde trabajo, puede ser en un hotel, puede ser en algún lugar en donde tú dices, aquí es en donde vengo a dar resultados en mi negocio. Porque si no logramos hacer esto, entonces obviamente nunca logramos desconectarnos. Y entonces, como cualquier deportista, después de cierto tiempo, pues ese tiempo extra que estamos pasando, entonces nos drena de energía y ya no estamos siendo eficientes y ya no estamos tomando las decisiones correctas. Por eso es importante definir nuestro campo de juego. Y una vez que tenemos este campo de juego definido, entonces tenemos que pasar a este siguiente punto para generar este cambio en nuestro negocio. Nuestro negocio no se nos paga por las horas de trabajo, se nos paga por los resultados que damos. Si tú ves a un deportista de cualquier deporte, pero pensemos en el fútbol o algo más tradicional, normalmente tienen que jugar 2 horas
en una semana, máximo 4 horas en una semana, es decir, 2 partidos, más o menos, si estamos pensando en fútbol. Y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo crees que realmente están tocando la pelota? Por ejemplo, un futbolista. Yo recuerdo esta anécdota que leí en un libro de Bill Beswick. Bill Beswick es un psicólogo deportivo inglés que trabajó con la selección de Inglaterra y también con equipos como Manchester United. Fue de los primeros, de los pioneros. Y él cuenta esta anécdota que le tocó cuando estuvo con la selección de Inglaterra en el 2001, que buscaban clasificar al Mundial del 2002, y en ese momento estaba Michael Owen. Michael Owen era un delantero en ese momento muy conocido, muy buen delantero, pero en ese partido él metió 3 goles. Inglaterra le gana a Alemania 5-1, que es un clásico, y que Inglaterra le haya ganado a Alemania 5-1 es increíble. Bueno, Michael Owen metió 3 goles. ¿Cuánto tiempo crees que tocó el balón? Si no me equivoco, era menos de 60 segundos, algo increíble. Yo cuando lo leí dije, no es posible que él haya tocado el balón menos de 60 segundos, es decir, menos de un minuto y haya metido 3 goles. 3 goles a la selección de Alemania, o sea, algo que realmente es increíble. Entonces, a él no le pagaban los millones por tocar el balón las 2 horas o quién sabe cuántas veces. Le pagaban por los resultados. Y aquí es en donde yo veo que muchos de nosotros cometemos un gran error, que pensamos que porque estamos trabajando duro, entonces vamos a tener éxito en nuestro negocio. Y yo lo que te quiero presentar es 2 tipos de trabajo. Sí, un tipo de trabajo en el que te sientas y estás completamente enfocado en tu campo de juego. Ese es un trabajo que es visible, o sea, es claro, como yo aquí grabando este podcast, este trabajo es visible, pero luego el más importante es el trabajo invisible y probablemente sea más tiempo que el trabajo visible. Y este trabajo invisible es el que no se ve. Lo mismo pasa con el deportista. El deportista tiene 24 horas en su día y está pasando 2 horas del día entrenando. Pero ¿qué hace con esas 22 horas más? Está en el entrenamiento invisible. Lo mismo es nosotros. Nosotros tenemos que estar trabajando en estas cosas que nos van a ayudar a que cuando estemos en nuestro campo de juego, nos enfoquemos en las acciones que mueven la aguja y demos resultados. Y ese trabajo invisible es el descanso, es tu alimentación, es tu entrenamiento físico, tu entrenamiento mental, tu entrenamiento, si quieres llamarlo espiritual, tu conexión con algo más grande, tu familia, tus momentos de desconexión, tus momentos de reflexión para que cuando llegues al campo de juego, entonces, ¡pum!, te enfoques y puedas dar resultados. Porque si pasamos todo nuestro tiempo pensando en trabajar, 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 no vamos a poder nosotros tomar las decisiones correctas y poder evaluar esas decisiones que tomamos y entonces cambiar o decidir seguir. Por eso es que el rol del dueño del negocio, el emprendedor, es tan complejo, porque en mi caso yo venía de la industria deportiva. Yo trabajaba en Nueva York y estuve trabajando en la industria corporativa deportiva en Nueva York, y ahí sí era todo. Entra a la oficina a las 8 de la mañana, sale a las 9 de la noche, trabaja sábados, trabaja domingos, etcétera, etcétera. Y cuando yo empecé mi negocio hace 14 años, yo pensaba que tenía que seguir trabajando de esa forma. Y después aprendí a través de otras personas, dije, no, es que mi trabajo ya tiene que ser distinto. No quiere decir que uno es mejor que otro, pero tenemos que reconocer nuestros roles igual que un deportista, que un entrenador o que un dueño de un equipo. Los roles son distintos. Los roles son distintos dentro del campo de juego, un defensa, un medio, un delantero, etcétera. O sea, tenemos que saber nuestro rol y sobre ese rol poder jugarlo de la forma que nos ayude a tener resultados. Y te puedo asegurar que no está relacionado con trabajo duro solamente cuando tú tienes un negocio o eres un emprendedor. Tiene que ver mucho más con cómo estás pensando, las decisiones que estás tomando y que puedas dividir y tener un trabajo, sí visible, que es como cuando te sientas, pero hay un trabajo invisible que es mucho más importante del que nadie habla. Yo escuché sobre Warren Buffett, uno de los inversionistas más conocidos y más exitosos a nivel mundial, que en algún momento fue uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más rico del mundo, y él habla sobre cómo trabaja todos los días. Y sí, hay un momento en donde tiene este trabajo visible, que está trabajando 2, 3, 4 horas en el día, pero el resto del día, ¿qué crees que está haciendo? Está leyendo, está estudiando, está aprendiendo, está viendo noticias, es decir, está analizando todas estas variables adicionales y además está también pasando tiempo con su familia, está caminando, está reflexionando y después, ¡pum!, toma una decisión. Él dice, si no me equivoco, que toma
3 o 4 decisiones importantes al año. Imagínate, uno podría decir 3 o 4 decisiones importantes al año, según yo tomo esas día con día. Bueno, ahora imagínate todo el trabajo invisible que él está haciendo para en el momento adecuado, pum, tomar esas 3, 4 decisiones que van a realmente mover la aguja de su negocio, de las inversiones que lleva. Pues lo mismo nosotros, ¿no? Aquí lo que yo te invito es a que puedas reflexionar y que puedas ver y decir, a ver, igual y me ayuda que empiece a ver mi rol como emprendedor y dueño de negocio como alguien que se le está pagando por resultados o va a generar dinero por los resultados. Igual que un artista da un concierto, son 2 horas y se le pagan por esas 2 horas, pero no ves todo lo demás, ese trabajo invisible que está haciendo para que cuando se suba al escenario, ¡pum!, dé el resultado. A nosotros nos pagan por eso, no por la cantidad de horas visibles que uno podría trabajar. Probablemente tienes gente en tu equipo que sí, tú le pagas más por esas horas visibles. Está bien, pero son roles distintos. Entonces recordar, no nos pagan por las horas o no generamos por las horas de trabajo sentado visible, sino por las decisiones y las acciones que podemos nosotros identificar que mueven la aguja. Si logras hacer este cambio mental, entonces vas a lograr multiplicar tu negocio. Y ahora vamos a pasar al tercer punto. Y este tercer punto, yo diría que es igual de importante y es no te obsesiones con la perfección. Uno podría pensar que es importante ser perfeccionista, pero yo te quiero decir, no te obsesiones con perfección, obsesiónate con el progreso. Y vamos a utilizar el deporte nuevamente. Seguramente dices, oye, pues es que los grandes seguramente están todo el tiempo pensando en perfeccionar, perfeccionar, pero yo te puedo decir, trabajando con ellos, no es perfeccionar, es progresar, es decir, quieren estar progresando constantemente. Y piensa en esto, si nosotros tenemos un concepto de perfección, el concepto de perfección quiere decir que es finito, es decir, que se termina, porque una vez que ya soy perfecto, ya no hay nada más que mejorar, es decir, es un pensamiento finito y limitante, ¿no? Porque ya que llegue ahí ya no hay más. Entonces, ese pensamiento como tal no ayuda en el alto rendimiento. En el alto rendimiento lo que ayuda es el pensamiento infinito, es decir, siempre hay un campo de mejora, siempre hay un campo para poder seguir avanzando. Este concepto de 1% mejor. Yo he escuchado personas que dicen, oye, ¿qué pasa si 1% mejor lo hago 100 días? Entonces ya soy 100% mejor y ya no se puede más. Y yo diría, es que justo ese es el pensamiento que no queremos porque es finito. Lo que queremos es una mejora infinita y por lo tanto nos da esta capacidad de estar avanzando constantemente. Entonces, cuando cambiamos el pensamiento de perfección a progresión, entonces nosotros podemos entrar a nuestro campo de juego con esta idea de que si algo no sale como esperábamos, no es algo terrible porque vamos a querer seguir mejorando. Y hay una frase muy, muy conocida de Michael Jordan. Y Michael Jordan probablemente es uno de los mejores basquetbolistas, si no el mejor basquetbolista de la historia, ¿no? Yo no soy un experto en basquetbol, pero de lo que sé y lo que he visto, Michael Jordan es el GOAT, el mejor basquetbolista. Entonces, él tiene una frase que veo que nos puede ayudar bastante y seguramente la has escuchado. Y si no, ahí te va. Y la frase dice así: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces confiaron en mí para el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso es que tengo éxito. Y esto lo vas a encontrar en todos estos que han tenido éxito, que han fallado más de lo que han acertado. Es decir, aunque ellos están buscando mejorar constantemente, entienden que en ese proceso de la mejora continua vamos a fallar, vamos a errar, pero es un proceso normal y natural, incluso que queremos, porque si estamos pensando en solamente perfección, cuando algo no sale como queremos o no sale perfecto, entonces lo que hace es que nos ponemos tensos, nos cerramos, se nos nubla la mente y dejamos de tomar decisiones acertadas. Y en nuestro rol mucho, mucho tiene que ver con las decisiones, porque a través de esa decisión yo decido en qué acciones me enfoco y esas acciones es importante que muevan la aguja y muevan la aguja dentro de mi campo de juego. Entonces, eliminar esta idea de perfección e incorporar la idea de progreso. Yo, por ejemplo, en este podcast, esta toma es la
séptima toma que estoy haciendo de este podcast grabado. Y entonces en mi mente, obviamente, yo quiero que este podcast salga perfecto hasta cierto punto. Digo, no me quiero equivocar. Pero en el momento que me equivoco, digo, ok, vuelvo a empezar. Entonces estoy viendo esto como un progreso constante. Mi mente del pasado diría, no puede ser posible, ¿cómo es que te equivocas? Cuando yo jugaba fútbol, jugué fútbol profesional y jugué en Estados Unidos a nivel universitario, conseguí una beca. Mi mente era sobre eso, es que no me puedo equivocar, no puedo cometer ningún error. Y entonces cuando lo cometía era, chin, ya no funciona, entonces me venía abajo. Y después de trabajar con deportistas y también de estudiarlo, me di cuenta que ese pensamiento no ayuda. Y después de aplicarlo en mí dije, sí es cierto, o sea, si yo me enfoco en este progreso constante, entonces la probabilidad de que yo pueda crecer mi negocio y multiplicar va a ser mayor, porque no me voy a estar deteniendo solamente porque cometí un error, sino ese error me enseña algo y de ese aprendizaje lo aplico y entonces vuelvo a mejorar, ¿verdad? Voy avanzando, va a haber algo más que no me va a salir como yo esperaba, cometo un error, lo vuelvo a aprender y así sucesivamente. Si te das cuenta, la gente que tiene éxito, en la gran mayoría cometen errores constantes, se equivocan, pero aún así, a pesar de ese error, se levantan, aprenden y siguen avanzando. Y eso es lo que yo te diría que te puede ayudar a ti en tu negocio para cambiarlo y poder multiplicar tu negocio. Así que bueno, con esto cierro el podcast de Campo de Juego. Te agradezco muchísimo que lo hayas escuchado. Y si quieres saber más de mí y quieres seguirme en redes sociales, me puedes encontrar como Pepe Galván, me puedes encontrar así en Instagram. Y si quieres encontrar el podcast, búscalo como Campo de Juego. Te agradezco nuevamente que lo hayas escuchado y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Que tengas buen día. Chao.